todas mujeres, nadie está incómodo con la banqueta, estamos sentados plácidamente y vamos a seguir charlando de este tema que Cirilo también nos enmarcó desde lo legal, como lo anuncié en el bloque anterior, María Gabriela Perotti, Gladys Cofré, hablando de este tema que ahora sí vamos a entrar, ahora no está Cirilo, podemos entrar claramente en lo que estuvo sucediendo en la comarca, no vamos a hablar del caso específico, sí, pero sí como disparador. ¿Qué le pasa, Gabriela, vos como médica, qué le pasa a una chica que está atravesando algo relacionado con abuso sexual, estupro, corrupción infantil o prostitución infantil, que sería como lo más grave en esto? En realidad, ¿qué le pasa a esta persona que agrava su condición de vulnerabilidad y llega a una situación de explotación, de abuso o de prostitución? No es una causa primaria la prostitución y no es una situación única la que le sucede. No cualquier niña, no cualquier niño, no cualquier joven es introducida en una situación de prostitución o de abuso. Hay concausas o un entorno facilitador, que es parte de lo que explicaba el abogado. Hay como un escenario favorable. La condición social, la condición de vulnerabilidad, la condición sociocultural, la condición económica, la condición de poder o de las asimetrías de poder alrededor de esta persona son las que condicionan y favorecen su vulnerabilidad y su explotación y su abuso. Y es una persona que ya es, como le gusta utilizar la palabra Gladys, víctima, por así decirlo, es en realidad un emergente de una situación muy particular. Y este emergente de la situación particular tiene que ver con que sus derechos no están garantizados. No está garantizado, es gravísimo, no están garantizados sus derechos de integridad física, de seguridad jurídica, de educación, de identidad, de libertad de expresión y de autodeterminación de su cuerpo. No está garantizados los derechos sexuales, que son derechos personalísimos y derechos humanos. Y los derechos de la salud, digo, ¿no? Bueno, entre otros. Claro. Pero los derechos humanos, que son, por ejemplo, la seguridad sexual, la integridad física, psíquica y afectiva y la libre asociación en afectos y en emociones, no están garantizadas, porque están sometidas a la decisión y al arbitrio de alguien poderoso que está por encima. Esta situación de vulnerabilidad agrava la condición del abuso, sobre todo en un marco de pobreza, de ignorancia, de necesidades, de indigencia. Y en este caso lo agrava más aún, a ver si ustedes, bueno, sí, coinciden conmigo, pero lo agrava mucho más que estas niñas, en este caso específico, estaban bajo la protección del Estado. Y que estaban en una condición de vulnerabilidad reconocida por la justicia, claro, porque es la justicia la que determina que estén en guarda en un espacio del Estado. Por supuesto. Situación de vulnerabilidad que demuestra la falencia de su familia o de su núcleo continente a las vistas de la justicia. Hay que ver hasta qué punto esta interpretación van a estar mejor en este lugar que en este. Es una mirada lógica y de la seguridad integral. Desde la medicina, Gabriela, ¿cómo vos te das cuenta que una chica está siendo abusada o está... Hay cambios groseros, hay secuelas, hay cambios anímicos, psicológicos, afectivos, desde cambios físicos, hay cambios intelectuales, hay cambios en cuanto a la calidad del rendimiento escolar, académico, hay cambios biológicos, obviamente, y hay estigmas que tienen que ver con esta erotización a tiempo inoportuno o precoz, con esta introducirlos en un circuito de sexuación que no es acorde a su edad, a su estructura familiar, social y a su grupo. Y también hay cambios anímicos muy particulares que tienen que ver con una rebeldía, un ensimismamiento y una condición de negación de esta situación que la violenta, y esta negación de esta situación violenta la lleva a veces al consumo tóxico. Claro. Consumo tóxico que en estas condiciones de vulnerabilidad, mal alimentadas, hiponutridas,
más un sustrato tóxico, las expone a mayor riesgo que se asocia a una estructura prostituyente, que si a esto se da estas asociaciones criminales, que son tipo de trata o de tráfico o de prostitución, también condicionan un riesgo biológico importante, desde la infección, desde el embarazo inoportuno, desde el consumo tóxico y eventualmente la muerte por intoxicación. Claro, y además los riesgos de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, abortos mal hechos, abortos en condiciones inseguras, claro, o hijos en condiciones de cautiverio y de inseguridad, hijos que a su vez integran esta cadena de trata, claro, y que realmente no pueden abrir este círculo vicioso. Es gravísimo. Sí, yo creo que hay que aclarar algunos conceptos también. O sea, viste que el abogado mencionó hace un momento, que identificó las divisiones. No es para nada grato hablar de víctima, ni nada grato hablar, por supuesto, de maltrato y abuso en la infancia y explotación sexual infantil y todos estos temas que realmente nos atraviesan, y hay algunas cuestiones que me parece importante agregar al debate, que tiene que ver que no existe, para el abuso sexual infantil no hay clases sociales. Es verdad que la situación de vulnerabilidad, ya sea, es muy amplia la palabra, entonces que tiene que ver con una realidad que no siempre tiene que ver o está de la mano con la pobreza, la situación de vulnerabilidad. Y atraviesan todas las clases sociales, la cuestión cultural, social. Siempre se da un desequilibrio en cuanto a poderes, las relaciones de poderes, y algo dijo también el abogado hace un momento sobre la legislación vigente y demás, y también Gabriela hablaba de que en este caso estas niñas estaban bajo la tutela del Estado, y cuál es la situación en la que padecían, situaciones totalmente complejas, y la realidad de la situación de vulnerabilidad. Ahora, cuando está en manos del Estado, cuando el Estado dice, estas chicas, estas niñas no pueden estar con tu familia por ciertas relaciones, por ciertas situaciones con las que están padeciendo, entonces están bajo las manos y el cuidado del Estado, ahí, ya sea por acción u omisión, no solamente es grave la situación y una violencia institucional, sino también hay una clara y flagrante violación a los derechos humanos, claro. ¿No? Porque es el Estado el que está en la custodia, y de alguna manera están sucediendo estos hechos tan graves. Y si te van a pensar que, por lo menos, ya que hablamos de otros de los conceptos, el abuso sexual infantil es una de las formas. Me acuerdo de una de las autoras, una de las personas que ella la comparaba y decía que era como un balazo en la psiquis. No voy a explicar algunas características que ya lo dijo Gabriela, me parece que es como muy claro, pero sí que es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y que realmente tiene consecuencias y tiene efectos devastadores en la vida de la persona, del niño que lo padeció. Seguir el camino. ¿No? Y hablaba de las diferentes penas y legislaciones vigentes. Entonces, cada vez que nosotros, y ya hablando específicamente del área de derechos humanos, tenemos alguna situación como esta, o en el caso por lo menos puntual de las últimas denuncias que presentamos, en este caso puntual respecto de estos abogados que dieron el nombre de una de las niñas testigos y víctimas, y que estaban bajo el cuidado del Estado y demás, aparte de ser esa denuncia, respecto de haber dado el nombre, y hicimos una presentación ante la Procuradora General, ante los fiscales, me parece que puede constituir comisión de delito, que tienen que estar presentados ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, porque tienen que ver cuál es la conducta y evaluar la conducta de estos letrados. Me parece que lo del exabrupto, me parece que hasta es un... ¿Vos crees que fue a propósito? Para mí es una estrategia, claro. pero también creo que no puede existir ninguna estrategia de la defensa que viole algún derecho humano, que viole alguno de los derechos. Claro. Y pero me parece que fue así. Oscuros hay en la letra de la ley que se puede arrojar a la defensa esta estrategia que mancilla y que expone y que vulnera aún más a una víctima. Claro, era entonces, el costo-beneficio, ¿no? El tema de la... Pareciera que hay víctimas que tienen son más valiosas que otras. El tema de la revictimización bueno, me parece totalmente grave la situación. Ya había sido grave, y que viola mucha legislación. Ya había sido grave. Primero, dos cosas, porque dan varias cosas. Una es que dan el nombre de una de las niñas. Otra es que dan detalles
de la causa y mencionan situaciones que tienen que ver con otras de las declaraciones. Y además mencionan algunas palabras como changueaban, por ejemplo. Entonces, cuando hablaba el abogado de la legislación y las penas y demás, bueno, también tenemos que hablar, cuando hablamos de la violación a los derechos humanos, hablamos de la legislación que se violan. Y dentro de esto, claramente, no solamente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de Belén do Pará, toda la legislación que los tratados internacionales que están en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ¿viste? Porque hay mucha legislación vigente de protección integral, la provincial como la nacional también, la de discriminación contra la mujer y todo lo demás, pero por eso es que nos parece tan grave la situación. No solamente la situación de vulnerabilidad en que se encontraban antes, después en manos del Estado, qué es lo que está pasando. Por eso es que también hay responsabilidad institucional. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué pasa con el Estado, con el ministerio que tenía que estar a cargo de que hay responsabilidad directa, hay responsabilidad, porque hay responsables directos y responsables indirectos, que le llamo, por lo menos que yo lo nombro de esa manera. La responsabilidad directa y la investigación que se está haciendo, y también responsabilidad indirecta. Está en manos del Estado y ese Estado tiene que dar respuesta a esta situación. Y también tienen responsabilidad respecto de esto, por eso es que la presentación que nosotros realizamos es mucho más amplia. Pero también hay que tener cuidado cuando se habla de la responsabilidad del Estado, porque cuando se habla del Estado se habla de un ente muy particular y termina cayendo la responsabilidad en los agentes públicos. Agentes públicos que, por ejemplo, son los empleados del Ministerio de Desarrollo o del Ministerio de Justicia, por así decirlo. Y en ese caso hay un vacío en lo laboral que hace a la condición de trabajo y las misiones y funciones de las personas. Y en esto sí tenemos que hablar de este espacio particular donde estaban alojadas estas personas menores de edad. Porque un operador de promoción familiar tiene pocas especificaciones de sus funciones y del límite de sus misiones. Perdón, Gaby, no hay... Por supuesto, cuando hablamos de cuando yo hablo por lo menos de responsabilidad de Estado, todo Estado de Derecho, toda fortaleza de las instituciones tiene que ver con la ejecución de políticas públicas. Claro. Las políticas públicas que tienen que llevarnos al pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces, ante situación, cuando digo responsabilidad directa de la situación y responsabilidad indirecta y responsabilidad de las instituciones del Estado, que son responsables en este caso, obviamente que uno no habla, hasta el que ejecuta la política pública integral, que tiene que ver del cuidado, del fortalecimiento, de la cantidad de personas que tienen que trabajar ahí, de un equipo interdisciplinario e interinstitucional, de un espacio que tiene que ver desde el espacio físico hasta los operadores, hasta los equipos técnicos que funcionan ahí, tienen que estar capacitados, tienen que cobrar determinado dinero. O sea, ahora, esta política pública, hay una persona y hay responsables, son personas que están a cargo de las áreas, como yo soy funcionaria, que estoy a cargo de la derechos humanos, que son responsables, claro, y que son justamente los responsables de trabajar y ejecutar en toda institución y en todo Estado de Derecho estas políticas públicas por eso es que digo, uno puede, yo dije en varios momentos, cuando me preguntaban en el primer momento sobre esta situación, yo digo, uno puede, la sociedad también se debe comprometer, sabemos que toda situación de este tipo también hay responsabilidad, es un problema social, y hay un compromiso, entonces uno puede repudiar y salir a movilizar y todo lo que quiera y se pueda manifestar de la manera que quiera cualquier vecino, cualquier cosa. El funcionario tiene responsabilidad, entonces tiene que velar por el cumplimiento de los derechos. Y cuando eso no pasa, se violan los derechos humanos y eso hay que denunciarlo. Gladys, para cerrar este pantallazo que estamos haciendo, porque es un tema extensísimo y la verdad es que podemos estar horas y horas hablando, pero ¿qué hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos específicamente frente a este caso? ¿Y qué es lo que espera en realidad? Bueno, lo primero es tomar contacto, nosotros tomamos contacto con por lo menos con una de las personas que hizo la primera presentación para acompañarla, contener, ponernos a disposición de la persona que denuncia, testigos,
acompañarlo también ante el juez, estuvimos con el doctor Fabi Goldi para ver cuál es la situación. ¿Tenían miedo las chicas? En ese momento, y sí, una de las personas, por lo menos la que nosotros acompañamos, para no definir, sí, y bueno, y a partir de ese momento, con parte del testigo protegido, y se les dio lo que correspondía además hacer. Además de eso, en un momento escuchamos, a mí me llamaron por teléfono que en una conferencia de prensa uno de los abogados de la defensa había dado el nombre de la niña, lo que dijimos recién, y que además había dicho algunas palabras como que sí, detalle, y además esta palabra de changueaban, por ejemplo, cuestiones así. Entonces lo primero que hicimos fue ir a hacer la denuncia penal, estuvimos en la Fiscalía y nos encontramos con otros funcionarios del Ejecutivo Provincial, también con la misma intención, así que entre todos hicimos la misma... hicieron una conjunto. Hicimos una conjunto ante la doctora Vasquero Lascano, la Procuradora General, y después ante el fiscal de turno, para que tome lo que dije hace un momento, para que tome intervención, se dio vista inmediatamente, para que cese primero las conductas intimidatorias y amenazantes, para mí respecto de las víctimas, respecto de y de los testigos. Y segundo, otro de los puntos era para que se investigue la probable comisión de delito penal, y además, para esto se dio vista al juez y el fiscal que interviene en la causa, y otro de los puntos también era que se ha presentado ante el colegio, que así fue, ante el Tribunal de Ética del Consejo del Colegio de Abogados, para que se evalúe la conducta de los letrados, porque para mí para nada es un exabrupto, como ya lo dije, y debe ser investigado y debe ser sancionado. Lo patético de todo esto es qué pasó con las víctimas y qué está sucediendo hoy con esas personas y con el resto de las personas que están en igual condición. Entonces, no es solo proteger como dijo un futuro ex ministro, el valiente agente público que hizo la denuncia. Era su obligación, no era valiente, tenía que hacerla. Pero las víctimas siguen siendo victimizadas y se sigue vulnerando sus derechos, se sigue violando sus derechos, porque en el menester de protegerlas se están incumpliendo con condiciones garantizables muy particulares. Se las ha trasladado en condiciones no seguras, se las ha trasladado bajo condiciones legales totalmente inestables. Se siguen violando los derechos y no están en condiciones lógicas en este momento. No solo las que estaban siendo investigadas por esta denuncia, sino el resto. Entonces, no hay una acción de política pública que garantice el derecho de estos niños en riesgo de prostitución. Sí, y desde el Ejecutivo la única solución que encuentran es remover un ministro y poner a otro. Y remover o dar fuera. Y solo... dar fuera, se va en la lista, ¿no? Bueno, pero yo apelo a la lógica de los electores que tengan memoria y al momento de votar piensen a quién van a votar, ¿no? Solamente lo último, que me parece que todo Estado de Derecho debe tener presente 3 puntos muy importantes, que uno tiene que ver con la prevención, que otro tiene que ver con la persecución del delito y que el otro tiene que ver con la protección de las víctimas y además la mirada obviamente. Sí, que vos siempre que hubo casos de explotación laboral y todo, estás como muy pendiente de eso, de la protección de las víctimas todo el tiempo. Chicas, gracias por haber venido. Salió bien este experimento que hicimos, estuvo buenísimo. Estamos cómodas, yo por lo menos estoy muy cómoda en este lugar. Esto me lo quiero llevar a mi casa. Gracias, Gabriela, gracias por haber estado acá. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.